entrevista. No sé si el productor me da el ok para darle paso al invitado. Estamos con audio, con todo. Bueno, vamos paso al invitado, compañero Diego Lorca, compañero que se encuentra en San Luis, en Argentina. Ya ha estado con nosotros, parte integrante de la UITRAF. Bueno, bienvenido Diego, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Todo Buenas tranquilo, tardes. Todo tranquilo, todo Diego. bien. Gusto tenerte acá en Afur Prende nuevamente. Acá una Mm. tarde soleada en Montevideo, no sé cómo está el tiempo allá en San Luis, cómo la están pasando. Acá es una tarde muy Está soleado, primaveral. pero hay un viento que ni te cuento. O sea, está para estar. O sea, me estaba acomodando recién el pelo porque me ha quedado, recién entro, llego y me quedó el pelo para cualquier lado. Pero está lindo, Me está pasa, lindo. me Y pasa siempre. más lindo está después del domingo, ¿no? Sí, bueno, a eso te invitamos a hablar un poquito de lo que fue la elección del domingo, si bien no fue allí en San Luis, fue en la provincia de Buenos Aires, donde bueno, está la mayor densidad de población del país y donde se mueve gran parte del juego. Y bueno, en ese domingo acá lo seguimos muy ansiosamente porque marcaba mucho lo que iba a ser la política de Argentina de aquí en más, lo que cambió una mirada sobre lo que estaba pasando en elecciones anteriores. Y bueno, se esperaba que fuera con gran concurrencia de votantes. Creo que llegaron, corregime vos, pero estaban superando ampliamente el 60% de participación. Ujú, sí, un 61% de participación, lo cual para unas legislativas de la provincia de Buenos Aires, si uno historiza, es quizá el porcentaje más bajo de los últimos años en las elecciones, pero viniendo de elecciones de otras provincias donde la participación ha sido muy baja, ha sido un buen número, digamos, el 61% de los electores. Bien, y puede explicarnos un poquito qué consiste en estas elecciones por provincias de las legislaturas. Bueno, como todos saben, digamos, y como es también parecido en otros países, en Argentina votamos cada 4 años los cargos ejecutivos y cada 4 años, pero que no se superponen, los cargos, las mayorías legislativas, ¿no? Desde la elección ejecutiva del 2023, algunas provincias empezaron a desdoblar sus elecciones, entendiendo que este fenómeno Milei venía arrasando, por decirlo de alguna manera, y no querían poner en juego ya sean sus gobernaciones o sus legislativas provinciales. Entonces, desdoblaron las elecciones y en este 2025, con las elecciones legislativas, pasó más o menos lo mismo. Han habido elecciones en 10 provincias del país, en 2 solamente ha ganado la Libertad Avanza, y bueno, esta es la primera vez en la historia que la provincia de Buenos Aires desdobla las elecciones, ¿verdad? Porque siempre son, junto con las nacionales, en octubre. Un tema que también provocó algunas críticas o algunas tensiones internas, por ejemplo, con la conductora del Movimiento Nacional y Popular, que es la compañera Cristina, que había dicho en un primer momento que no era conveniente desdoblar las elecciones, y sin embargo el gobernador de la provincia, el compañero Axel Kicillof, decidió desdoblar las elecciones y hoy podemos decir que es uno de los grandes ganadores del domingo, digamos, ¿no? Porque, para comentarle a la audiencia que por ahí no es del país, si bien se esperaba, hay que como historizar un poco. El año arrancó pensando que la Libertad Avanza ganaba en todas las provincias y que ganaba las nacionales de octubre. Fueron sucediendo los acontecimientos. Después, si querés, nos metemos un poco más en a lo mejor lo que es la situación de la clase trabajadora en Argentina, porque eso obviamente que explica la caída del salario, el aumento de la informalidad laboral, la pérdida del empleo en el sector público, privado, en el privado, en la industria, en la construcción, etcétera. Obviamente que eso también trae su coletazo cuando el pueblo tiene que ir a votar. Así que ya después nos podamos meter un poco más en la situación económica del país, sobre todo la clase trabajadora, que es lo que trabajamos nosotros específicamente. Pero bueno, como decíamos, el domingo se expresó el pueblo bonaerense, y si bien algunas encuestas hablaban de un triunfo del peronismo de entre 4 y 8 puntos, la ventaja, Milei llegó a hablar en su cierre de campaña de un técnico, ahí todos entendimos que iba perdiendo, pero nunca imaginamos la victoria del kirchnerismo, o el peronismo también, perdón,
el peronismo en la provincia, que superó por 14 puntos a la Libertad Avanza más el PRO, porque eso tampoco nadie lo dice. Es como que sí, el peronismo le ganó a la Libertad Avanza, nada más. No, no, el peronismo le ganó a toda la derecha junta en la lista de la Libertad Avanza. Y eso incluye el PRO, que es todo el peronismo, y la Libertad Avanza, que tiene unos elementos de macrismo, como por ejemplo el ministro de Economía Caputo, el ministro de Seguridad Bullrich, ha sido alfiles en su momento de propuesta republicana, digamos, que es el partido de Mauricio Macri. Entonces eso más o menos hay que poder historizarlo un poco, porque hace un mes era la victoria de la Libertad Avanza, ¿no? Parecía que Milei se atrevió a decir que eran la libertad arrasa. Bueno, la Libertad Raza se encontró con una pared y con unas urnas llenas de votos que estuvieron a favor del gobernador de la provincia. Y ahora es la libertad traza, ¿no? La Libertad traza muchísimo, su libertad, la libertad de la casta, la traza muchísimo. Tengo un cuadro ahí, que si quieren podemos hablar un poco más de lo estrictamente electoral, el tema que no sé cómo compartírselos. Pero, ¿qué tenemos acá? Un análisis de las elecciones, ¿no? Que hizo una consultora acá y que hizo un comparativo de las elecciones de 2017, 2021 y 2025, ¿no? Y organizan fuerzas políticas, pone primero el peronismo, segundo la Libertad Avanza más el PRO, ya sé cómo lo vamos a mandar. Yo me lo voy a mandar a estas producciones en vivo, chicos. Sí, bueno, es lo que hay. Que vean que hay streaming la verdad. producción. Me lo mando a mi teléfono, porque estoy con la compu y el teléfono. Dale. Bueno, ahí ya se los mando, para no quiero interrumpir mucho la entrevista, pero ya en breve se los envío. Y mientras tanto, bueno, voy desarrollándolo, porque me parece que está bueno también analizar, si bien nuestra especialidad no es la ingeniería electoral, obviamente uno es militante y también es una dimensión que analiza, ¿no? Sí, claro. Por aquí mucho más que ver con el sector trabajadores, obviamente. Bueno, ahí ya cuando le pueda pasar, se los voy a pasar. Estoy como con muchos dispositivos encima. Te lo va a pasar, ¿lo vas a pasar por WhatsApp? ¿Te lo puedo pasar al compañero Gustavo? Sí, pasártelo a él, sí. Perfecto, yo se lo paso por WhatsApp para que, por ejemplo, la gente vea, porque hay mucha información. Está todo en el cuadrito, la cantidad de votantes, los ausentes, los que faltaron, comparado con otras elecciones, entonces no quiero tirar datos que no puedan poder ver. Bueno, ahí está lenta la cosa, pero tranquilo. vamos a decir, creo que por ahí uno de los títulos que uno podría tirar es que lo que crece en el votante de Milei es la desesperanza, por ejemplo. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno vea las encuestas de humor social desde el año 2020, que fue la pandemia, que fue una gran crisis, para adelante hasta el año 2023, uno lo que veía era un crecimiento de la desesperanza generalizada, ¿no? Todos los sentimientos, las emociones que la gente experimentaba en relación al presente y en relación al futuro eran negativos. Era, estamos mal y vamos a estar peor. Y no veo expectativa de mejorar. Cuando Milei empata en las elecciones primarias y se da ese famoso escenario de los 3/3 que decía Cristina, que era una elección de 3/3 y que por eso había que asegurarse el piso, entonces Milei empieza el Milei no entendido de la persona Milei, sino el fenómeno Milei, empieza a despertar las esperanzas de la gente, decir, che, pará, capaz hay una opción que no tiene nada que ver con política tradicional y que es uno como nosotros, y a lo mejor este que viene con la casta y que viene a sacar los privilegios es el candidato que estábamos esperando. Y entonces empieza a crecer una esperanza en el pueblo argentino de decir, capaz es por acá. No hay una seguridad porque sabemos que el personaje es bastante bizarro, ¿no? No es una persona que transmita ni confianza, ni seguridad, ni mucho menos, pero bueno, imagínense la crisis política en la que está sumergida la Argentina para que el pueblo
opte por elegir estos personajes que nosotros siempre decimos, el pueblo no se equivoca, porque a veces también acá hay muchos análisis de la izquierda, algunas fracciones del peronismo que dicen, oh, pero son unos pelotudos que mirá, que no ven, que no se dan cuenta, que venía con la motosierra, lo dijo explícitamente. Y la respuesta es, sí, vos, ¿qué le resolviste? ¿Entendés? A los compañeros, al pueblo, ¿qué le resolviste? Y el pueblo apoyó, quiso un cambio en el 2015. Apoyó, o sea, votó a Mauricio Macri, que ganó muy de pedo por 500.000 votos. El Lucas Aguilera, ayer lo veía en una entrevista también haciendo una crítica, de decir, che, el peronismo tiene que hacerse una crítica, pero la izquierda argentina también se tiene que hacer una crítica, ¿no? Porque en el balotaje en 2015 llamaron a votar en blanco. En el balotaje que hubo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires mandaron a votar en blanco. Y si ellos mandaron a votar el peronismo, no hubiese ganado la derecha en el país en el 2015, no hubiesen vuelto a ganar la ciudad ahora en las elecciones del 2023. Entonces, en esa crítica que le hacía Lucas a la izquierda, digamos, yo también como que quería traerla, porque si no, parece que la izquierda, viste, siempre estaba defendiendo los derechos de los trabajadores, pero después cuando hay que poner los porotos, los pones en un lugar donde le suma al otro. Entonces, bueno, eso es por un lado, y como volviendo al humor social, a partir de del empate técnico de esas tres fuerzas en el 2023 se empieza a dibujar una esperanza y se ve. Entonces la gente, alguna, va a votar diciendo, che, votemos a este tipo. De última, los otros ya nos mintieron. Votamos a Alberto Fernández, ganamos en primera vuelta. Con Alberto Fernández tampoco, ninguna de las encuestadoras fue capaz de describir lo que fue esa avalancha de votos del pueblo en defensa de sus derechos, apoyando la fórmula Fernández, Alberto y Cristina, y sin embargo, Alberto Fernández lo decepcionó. Nos decepcionó a todos. Vino a, como dice Lucas Aguilera, a dilapidar el capital político de Cristina. Esa fue su misión y saben que en gran parte logró su objetivo. Porque hoy nosotros estamos sufriendo esas consecuencias de ver lo que hizo Alberto Fernández y no le dio ninguna solución. Entonces la gente dijo, che, votamos a esto, no le dieron una resolución. Votamos el peronismo, el supuesto peronismo, tampoco le dio una solución, votemos a este tipo. Y hoy el domingo volvió a demostrar que no se equivoca y que te da una oportunidad, pero así como te la da, te la quita. Y hubo 1.500.000 electores menos en la Libertad Avanza y el PRO que en las elecciones, en las últimas elecciones legislativas, que juntos tuvieron 4.200.000 votos y que en esta elección tuvieron 2.700.000 votos. O sea, perdieron 1,5 millones de votos. Ese votante que perdieron, que no los votó, generalmente no es que se volcó a votar al peronismo o a otras fuerzas. Hay un aumento de 2 millones de ausentes. Teníamos en las últimas elecciones 3,5 millones de ausentes y ahora tuvimos 5,5 millones de ausentes. Ahí se empieza también a dibujar, como le gusta decir a los dirigentes electorales, un nuevo producto en el mercado electoral. Hay 5,5 millones de bonaerenses, que es muy representativo, que no fueron a votar, que está bien, que nunca va el 100%, digamos, pero que no se siente representado ni por Milei ni por el PJ. Entonces, por Fuerza Patria, que fue el frente electoral. Entonces, me parece que ese es un primer mensaje del pueblo. El pueblo te dio una oportunidad y hoy a Milei se la quitó. Porque el peronismo, desde aquella elección hasta la elección actual, aumentó 375.000 votos. No es que todo ese 1,5 millones se fue al peronismo como manera de castigar a Milei. No fue al peronismo. No fue a las otras fuerzas, porque la tercera fuerza, chicos, o sea, lo menciono, pero la tercera fuerza está abajo del voto blanco, de los ausentes, o sea, fue una elección muy polarizada. Entonces, bueno, eso es más o menos como un primer análisis rápido viendo el resultado electoral. El votante de Milei, un gran porcentaje se decepcionó de Milei, no lo fue a votar. Y por eso fue tan arrasadora también la victoria, que no implicó, pero casi que lo implicó. Entonces eso ya abrió un nuevo escenario político en la Argentina, la victoria del domingo. Bien. Lo voy cortando porque ustedes saben que si no... No, tranqui, estamos escuchando muy atentamente el análisis, era lo que queríamos, un placer siempre escucharte, Diego.
Así que, no, yo lo que voy a decir, en este escenario en el cual, bueno, hay un descontento masivo, como decís vos, de una gran parte de la población que votó en su momento a Milei, que obviamente con todas las políticas que viene llevando adelante este gobierno fascista, lo que pasa es que le están pagando los que están más abajo, ¿no? Los compañeros y las compañeras que sufren directamente y son los primeros en recibir estos castigos neoliberales que aplican desde el FMI y desde Caputo y demás, que son con la motosierra que ellos prometieron y la encendieron, son los primeros que reciben este castigo, y obviamente también son los que van a, bueno, el descontento y a marcar esa diferencia. En ese sentido, obviamente uno lo ve en el discurso que da Milei luego de esta derrota, sin pedir disculpas o sin dar una autocrítica, de decir, bueno, quizás estamos errando el proceso, sino va y dice, bueno, yo voy a profundizar esto, porque entiendo de que si hay gente que está descontenta, bueno, yo voy a ir a profundizar esto, y bueno, si se descontentan todos, que se descontenten, pero yo voy a cumplir mi objetivo, que lo tengo claro y me lo marca el FMI, y yo voy a profundizar esa situación. En ese entendido, o sea, ahora capaz que podemos hablar un poquito también de cómo está la situación actual y cómo golpea a los trabajadores de forma tan directa a este proceso que se está viviendo, en cuanto, en términos obviamente económicos y bueno, y cómo está afectando muchas leyes que ha tirado abajo, y también ahora sé que está la discusión del presupuesto universitario, también como nosotros lo estamos viviendo de este lado, también el de financiamiento que vivimos desde el Poder Ejecutivo, porque si bien nosotros, por más de que tenemos un gobierno que es progresista, socialdemócrata y demás, el ala económica del Ministerio de Economía, de nuestro Poder Ejecutivo, no está muy lejos de lo que está haciendo Milei hoy en día en Argentina. Con otro grado, quizás sí, pero fue invitado hace poco uno de los grandes artífices de toda esta economía que está pasando en Argentina, que se me fue el nombre ahora, un ser muy despreciable, que fue invitado por el Ministerio de Economía hasta hace poco a dar una charla, y bueno, este ministerio Sturzenegger, ahí va, fue invitado hace poco, y el Ministerio de Economía está aplicando muchas medidas, como se está viviendo en Argentina. O sea, estamos viviendo un desfinanciamiento desde el lado público, de lo estatal, cruel, y de la Universidad de la República es parte de ese financiamiento que se está viviendo. Y bueno, me iba un poco con esto, ¿no? ¿Con cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad que están viviendo los trabajadores hoy en Argentina? ¿Qué es lo que está pasando allí? Para tener un panorama general y después poder discutir un poquito más. ¿Se cortó? ¿Se nos cortó Diego? ¿Lo perdimos? No está. Bueno, bien. Bueno. Vamos leyendo alguna cosa del chat, si te parece, Nico, hasta si lo podemos recuperar. Sí, ahí volvió. Ahí volvió. Ahí está. La tecnología no... Quise mandar... Nada, tranquilo. Estabas contando justamente de la visita de Sturzenegger, sí. Sí, eso como una perlita para que vean lo que está pasando acá en Uruguay, ¿no? De que por más de que tenemos un gobierno que de izquierda, progresista, socialdemócrata, como se le quiere llamar, hay un ala económica que está aplicando y que está intentando llevar adelante algo muy parecido a lo que está pasando en Argentina. Quizás sin la violencia institucional de Milei, obviamente, sin un montón de chirimbolo que tiene lo que es Milei, pero sí con una bajada de línea económica muy parecida, casi rozando lo mismo. Bueno, qué mala suerte que lo fue a visitar a Sturzenegger. Esas son malas noticias siempre para el pueblo uruguayo, ¿no? Para cualquier pueblo donde un tipo como Sturzenegger pise, tienen que saber que tiemblan los salarios, tiemblan los derechos laborales. Sturzenegger es... Milei siempre decía una frase antes de ser candidato, un eslogan que es: una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
y trajo al gabinete los mismos ajustadores de siempre. Sturzenegger ya estuvo en el gobierno de la Alianza, que terminó con la crisis del 2001. Él fue ministro de esa coalición de gobierno que encabezaba de la Rúa como presidente, y tiene causas por el mega canje. O sea, se robaron los depósitos, los ahorros en dólares de la clase media argentina en el 2001. Se los robaron y se los reintegró a esos depósitos y se los pagó, como dice Cristina en un discurso de nosotros, los peronistas en gobierno fueron los que le devolvieron los dólares que le habían expropiado a esa clase media en el corralito del 2001 con la operación del mega canje. Sturzenegger estuvo con esa causa, se fue a vivir a Estados Unidos y estuvo procesado por esa causa hasta que en el 2015 gana Mauricio Macri, lo quiere traer de vuelta a trabajar con él y le borran todas las causas. O sea, lo absuelven en un día, lo absolvieron de no sé cuántas causas y vuelve en forma de ficha de Sturzenegger al gobierno, creo en el 2017, vuelve al gobierno de Mauricio Macri. Termina en un fracaso el gobierno de Mauricio Macri, gana otra vez la derecha, esta vez más radicalizada, como es la de Milei, en una nueva fase del sistema capitalista, que es la fase digital y financiera que estamos atravesando desde hace varios años, y vuelven a traer a los mismos tipos como ministro de desregulación, ¿no? ¿Qué hizo ese ministro de regulación? Presentar dos grandes paquetes. El decreto 7030 y la ley bases, originalmente denominada ley ómnibus, ¿no? Una gran ley para desmantelar toda aquella regulación del Estado que está en beneficio del pueblo trabajador, del pueblo como en su rol de consumidor, en su rol de comerciante, bla, 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 desreguló todo. Incluso Sturzenegger ha llegado a decir de que si vos contratamos una empresa para hacer un trekking en la montaña y producto de las malas condiciones de seguridad, vos te morís porque se te cortó una soga, por ejemplo, el responsable sos vos, no es la empresa. Hasta tal punto llevan el extremo de la desregulación que le dan toda la libertad, entre comillas, al individuo de elegir contratar una empresa que a lo mejor te morís en la montaña. ¿Entendés? Y lo comparó, me acuerdo, que son inolvidables. Las frases de Sturzenegger son inolvidables. Él dice, hay alianzas mucho más peligrosas y nadie las cuestiona. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, el acuerdo entre partes, y nadie lo cuestiona, y eso es re peligroso, puede terminar con el patrimonio de alguno de ellos. No. Sturzenegger es nefasto, digamos, es un ministro que sabemos nosotros que pertenece obviamente a las grandes corporaciones norteamericanas, y que lo ponen porque sabe hacer esto. Y en un mundo donde el ajuste, el recorte, en esta gran crisis capitalista se pone de moda y pareciera tener adeptos, cosa que también es una novedad histórica, obviamente que es lo que les debe estar pasando a ustedes, y a veces también los gobiernos progresistas, que nos pasó a nosotros con Alberto Fernández, nos ilusionamos, pero después en la práctica no nos sacan del pozo que nos dejaron los gobiernos neoliberales. Y entonces pasan los 4 años de gestión y nosotros seguimos en el pozo. Y ellos utilizan mucho una frase, sobre todo, que es muy de la economía de primero crecemos, después pagamos. ¿Viste? Eso lo decía Alberto Fernández, y nosotros creíamos que se lo decía solamente al Fondo Monetario. No, claro, le decía al Fondo Monetario. Primero crecemos, con esto Cristina hicieron todo lo contrario. Primero pagamos buenos salarios y después crecemos. Y eso me parece que marca una diferencia en el rumbo y en el diseño de un programa político de un gobierno, ¿no? La cuestión de la distribución de la riqueza es central en el debate. Sí, exactamente. Nosotros estamos ahí en ese contexto, en un contexto en el cual la regla fiscal y el ajuste fiscal es lo primordial, aguantar la inflación y estar manejando el salario en una no pérdida salarial, no pérdida de consumo, como se le llama, el mantener el salario, en no perder capacidad de compra y
en esos términos economicistas que se manejan, y que en otra cosa lo que nos están diciendo es: te voy a congelar el salario, no vas a tener aumento real de salario, no vas a tener más inversión en lo que es la parte pública, no voy a poder hacerlo. Y también a su vez pasa de que cada vez más se da las exoneraciones, y hay exoneraciones a empresas que no se sabe ni por qué se lo exonera. El otro día teníamos un dato arriba de la mesa de que desde el 2015 no se revisan las exoneraciones que se están realizando en el país. O sea, se están dando exoneraciones desde el 2015 sin revisar si realmente esa exoneración tiene un sentido. O sea, si realmente lo que esa empresa que deja de aportar una gran cantidad de plata, porque no estamos hablando de 2 pesos, estamos hablando de millones de dólares, que no se aporta al país, realmente no se está evaluando si esa exoneración tiene sentido. O sea, estamos hablando del 2015, casi 2016, que no hay un relevamiento de las exoneraciones fiscales que se hacen a las empresas. Y estamos sumergiendo un presupuesto a 5 años de la casa de estudio más grande y lo que es la Universidad de la República, con su gran expansión territorial que tiene y la gran demanda estudiantil que tiene, porque es la única franja de educación que crece su matrícula estudiantil. Luego la parte secundaria y primaria tiende a la baja, pero año tras año la Universidad de la República recibe cada vez más estudiantes, y eso hace obviamente a que los trabajadores tenemos que desdoblar nuestro esfuerzo de trabajo, porque no tenemos ingresos de personales, no tenemos otros compañeros que ingresen, y tampoco recibimos más dinero. O sea, estamos recibiendo cada vez menos dinero. Y bueno, en esa situación se encuentra hoy en día Uruguay, ¿no? Y la clase trabajadora toda de Uruguay. Entonces, nada, yo iba un poquito capaz a la pregunta esa de cuál es la situación actual con este gobierno de Milei, en qué anda la clase trabajadora allá en Argentina. Y mira, podemos verlo en términos económicos y en términos políticos. A mí siempre me gusta hacer como una pequeña introducción, historización, porque si no parece que acá, siempre en Argentina, empezaron ayer, o está el eslogan de los 70 años de peronismo, que todos te dicen: y hace 70 años que gobierna el peronismo, mirá cómo estamos. Primero, que no hace 70 años que gobierna el peronismo, es un desconocimiento total de la historia, porque nuestra historia está atravesada de gobiernos peronistas, golpes al peronismo, golpes de Estado, con fusilamiento, masacre, vuelta al peronismo, vuelta a revitalizar el poder adquisitivo, los puestos de trabajo, la industria, otra vez un golpe de Estado con política neoliberal. Vuelve el peronismo, vuelve el neoliberalismo. Viene el peronismo, avanzamos, otro palo del neoliberalismo. Entonces no hay 70 años de historia, pero sí déjame hacer un punto y una comparación volviendo 10 años, ¿no? En 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner deja el gobierno, el salario argentino era el más alto de América Latina, cerca de los $1.500. Fue por 6 o 7 años el salario más alto de América Latina. La inflación anual era del 23%. El dólar estaba a 9,50. Pesimistas como Pratt Guy, como el mismo Sturzenegger, como los economistas liberales, decían que era una mentira el dólar, y que si se sinceraba el dólar tenía que estar a 16 pesos. Bueno, imagínense la discusión, ¿no? La clase trabajadora discutía por el impuesto al salario. Nosotros decimos impuesto al salario y dicen el impuesto a la riqueza, que el salario nunca es riqueza. Ese fue un error del peronismo. Una gran masa de trabajadores que en ese momento los tocaba este ingreso a los grandes salarios, y que el peronismo no supo tener una alternativa ante eso, y eso también le trajo una gran pérdida de votos. Pero la situación de la clase trabajadora argentina era muy buena y muy digna en términos generales. Se generaron en los 12 años de gobierno, pasamos de tener 3,5 millones de puestos de trabajo privados a 6,5 millones. Desde ese entonces no se generó nunca más un puesto de trabajo privado. En los últimos 10 años siempre nos mantenemos en 6.300.000. Y algo pasó en el medio, ¿viste? Y no fue el peronismo. Ganó la derecha, ganó Macri, se dilapidaron los 80.000 millones de reservas que tenía el Banco Central, se fumaron la plata del PAMI, de ANSES.
todas las cajas, y cuando ya no les quedaron más cajas por robarse, tuvieron que acudir en el 2017 para rescatarse en las elecciones legislativas al Fondo Monetario Internacional. De vuelta trajimos el Fondo Monetario Internacional, que nosotros crecimos con el Fondo Monetario Internacional en la cabeza. Cuando nosotros éramos chicos, éramos adolescentes, empezamos a militar, el Fondo Monetario era el gran enemigo del pueblo, y sigue siendo el gran enemigo del pueblo, pero lo percibimos como una deuda impagable, y de repente un gobierno vino y la pagó, ¿no? Obviamente con un proceso de integración política regional, como con Lula, Chávez, Evo, etcétera, etcétera, que nos posibilitaron en ese marco correr al FMI de nuestro programa político, de nuestra casa de gobierno, decirle no al ALCA en el 2015 y empezar a planificar un nuevo programa político que esta vez sí contenía los intereses de la clase trabajadora. 10 años después, el dólar está a 1.500 pesos, o sea, 9.50, el dólar está a 1.500 pesos, el salario mínimo vital y móvil es de los más bajos de América Latina, los derechos laborales son atacados permanentemente. Este gobierno, a través de la ley Bases, intentó hacer dos reformas grandes que nos afectan a nosotros. Primero, la ley de contrato de trabajo, que es la que rige la actividad en general, afuera, diría mi ley. Segundo, la ley de asociaciones profesionales, que es la que rige la actividad de los sindicatos, ¿no? La libre actividad de los sindicatos también lo quisieron borrar de un plumazo. Los derechos laborales en general, los derechos políticos y sociales, afuera todo con la ley base. Desde ese entonces, si bien hay muchas críticas siempre a la CGT, en Argentina, por lo mismo, bueno, ustedes nos conocen, somos bastante pesados, insistentes, una institución se permanece un poco quieta, ya le damos masa, pero lo cierto es que fue la CGT con sus medidas judiciales, que las podemos criticar o no, de por qué no hizo más paro, por qué no salió más de acá, etcétera, que eso es otro análisis, pero logró frenar, ¿no? Y logró seguir defendiendo un derecho constitucional que es el derecho a huelga, que en nuestra Constitución está contemplado en el artículo 14 bis, a la libre circulación y a la libre expresión y a la libre asociación. Eso quisieron atacar con el protocolo antipiquete de Bullrich, y bueno, finalmente seguimos en ese juego de derecho entre un montón de comillas, estoy diciendo, porque la verdad que después cuando uno sale y te cagan a palo, ahí no hay. Ahí hay gas pimienta en la cara y no hay otra cosa. El Estado que te reprime y no te defiende. Entonces, desde lo político, atacaron nuestros derechos laborales. Ellos vienen con una falacia de que la legislación laboral que tenemos nosotros es la que impide la creación de puestos de trabajo. Nosotros sabemos que es totalmente falaz, porque esta misma legislación la tenemos hace un montón de décadas y, sin embargo, con la misma legislación hemos tenido crecimiento importante de empleo de trabajo, de trabajo privado. Me estoy escuchando como doble, por eso me... Sí, ahora se te empezó a escuchar medio entrecortado a lo último ahí. Yo pensé que era... Hay como un eco. Bueno, les sintetizo para cerrar. Dale. Los ataques son estos, ¿no? A los derechos políticos, a los derechos sindicales y a los derechos económicos. ¿Y eso a qué nos lleva? A un crecimiento de la desocupación, que está cerca de los 2 dígitos, cuando veníamos en un 2015 casi con pleno empleo, una desocupación del 4,2% a una desocupación que ya roza el 10%. Tenemos un fenómeno nuevo, que es trabajadores formales con salarios de pobreza, que no se daba y que Cristina se cansó de denunciarlo durante el gobierno de Alberto Fernández. Cristina decía, un gobierno con salarios de pobreza no es peronismo. Bueno, también nosotros consideramos que tampoco es peronismo. Entonces es un fenómeno nuevo, crece la desocupación, crece la informalidad. Esta ley Bases vino a modificar, por ejemplo, un punto concreto, el periodo de prueba. De 3 meses a 9 meses, finalmente terminó en 6 meses, pero a lo que alienta esto es a tener trabajadores informales. Creó la figura del trabajador independiente. ¿Qué sería un trabajador independiente? Una pyme, por ejemplo, o sea, un comercio gastronómico que tiene 5 empleados y que esta ley le permite tenerlos en negro, no hacerle los aportes provisionales, y eso es legal. Cuando antes te caía el Ministerio de Trabajo, te hacían un quilombo que te convenía más tenerlo en blanco con todos los derechos a los comerciantes que tenerlos en la situación que tienen ahora. Ha habido una desaparición, por ejemplo, de 35.000 trabajadoras de hogar. ¿Qué se piensa? ¿Que los despidieron? No, no los despidieron.
dejaron de pagar los aportes y esas compañías están trabajando, volvieron a trabajar en la informalidad. Hay una caída del empleo privado industrial de casi 80.000 puestos de trabajo, que son empleos de muy buena remuneración y de muy buena productividad, porque Argentina tiene, por ejemplo, una industria automotriz con una tecnología, o sea, capital intensivo muy importante, que tiene muchos, perdón, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Toyota, que siempre lo pongo, pero Toyota es una empresa de tecnología de punta que está acá en la provincia de Buenos Aires y que ha despedido gente, y así la industria automotriz en general es de punta, ¿no? Producimos vehículos eléctricos, pero los vehículos tradicionales son de punta. Entonces, vemos la empresa de la construcción, Milei paralizó la obra pública. Bien, teníamos una ministra de Milei que decía que los vecinos se podían organizar entre ellos, poner una moneda cada uno y hacer placas, por ejemplo, y hacerse un puente. O sea, hemos escuchado tantas barbaridades y por eso uno se va acordando y las va poniendo. Pero bueno, eso nos llevó a esa situación, ¿no? Un crecimiento de la informalidad, pérdida del empleo privado, pérdida del empleo público, sobre todo el empleo público nacional, ha devastado el Estado Nacional y los organismos del Estado Nacional. Y bueno, ahí más o menos te comenté lo del salario, una pérdida con pocas veces vista. Se dice que en un año y 6 meses, Milei le sacó a cada trabajador 2,5 millones de pesos del bolsillo. Y el salario mínimo argentino es de 320.000. Así que imagínate cuántos salarios nos sacó a cada uno. Eso es un indicador muy fuerte, digamos, en términos de lo económico. Y ni hablar que todo ese empleo público, privado, formal que se va perdiendo, termina donde decimos nosotros el nuevo locus standi del trabajo y la producción, que son las plataformas digitales, donde el Estado no media, donde el Estado no regula ni garantiza los derechos del trabajador, porque los derechos de la empresa sí se los garantizan, ¿no? Porque los deja operar en el país como libremente. Entonces, bueno, esa es un poco la situación de la clase trabajadora en términos muy generales. Sí, 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 no, pero son muy claros agradecemos porque necesitamos también tener esos análisis Ese bastante pantallazo, ¿no? de sí, la realidad del país. sesudos que hacen muy bien para analizar en un contexto claro. Bueno, Diego, agradecerte la participación. Sabemos que ahora las miras están en octubre. Va a ser una linda elección en octubre. Va a haber un lindo movimiento previo a eso. Sé que hay mucha discusión con esto de la ley de presupuesto allá también. Al menos vimos algunas publicaciones de nuestros gremios hermanos allá de universitarios que bueno, que están preparados a salir a la lucha si hay un veto de Milei, en el cual bueno, vamos a estar muy también expectantes a eso, más allá de nuestra realidad. Así que mandarte un gran abrazo, vamos a estar en contacto. Antes de octubre quizás también estaría bueno tener previo a esa elección un buen análisis también para ver el estado de situación en el cual se encuentran y ver cómo proyectamos esta lucha entre dos países hermanos, entre esta patria grande que siempre vamos a estar reivindicando. Bien, bueno, nada, compañero, muchísimas gracias a ustedes también siempre por el espacio y saben que acá hay un espacio del Observatorio de Trabajo, pero también de los compañeros de Nodal, que estamos a disposición también para todo este tipo de intercambio y espero hayamos podido aportar al debate. Muchísimas gracias. Sí, tremendo, Diego. Y mandamos un saludo grande también al chat ahí que hay gran movimiento en el chat del otro lado allá de Argentina. Me parece igual muchos compañeras y compañeros comentando, así que mandarle un saludo grande por ese apoyo. Un abrazo, Diego. Ahí lo veo. Vamos arriba, nos vemos, vamos arriba. Nos vemos.